A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y nos visita a esta hora Consuelo Napaico, es una reconocida psicóloga clínica, naturalmente para que nos ayude un poco a entender lo que ocurre muchas veces en las familias, ¿no? Esta agresión y violencia constante en el entorno familiar, ¿no? El caso más reciente, el caso del futbolista Cristian Cueva. Licenciada, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Muy amable, ¿cómo está? Gracias, José, por la oportunidad de hablar este importante tema también, y gracias a todos quienes están pudiendo escuchar esta situación que muchas veces se dan en muchas familias peruanas, en donde hay mucha tolerancia hasta que llega un momento en donde ya no se aguanta más y tiene que salir. Y que es importante acá considerar estas causas, estos motivos del por qué se dan estas situaciones de violencia familiar, estas situaciones de violencia contra la mujer, siendo una de estas causas la situación de la sociedad machista en la que vivimos, porque hay que reconocer que vivimos en una sociedad machista, una sociedad en donde definitivamente no se ven los derechos por igual, en donde hay muchos prejuicios también, en donde hay que enseñarles a los niños también otras formas ya de aprender, porque se ven, por ejemplo, en los espacios educativos que hay niños que todavía creen que hay labores que las tienen que hacer solamente las niñas y no los niños, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando de pronto estaba en los colegios trabajando y veía cómo es que los niños decían, pues estas labores de limpieza, ¿no? Son para las niñas, los niños tienen que estar tomando el sol, jugando con la pelota, con las canicas, pero no haciendo cosas que la profesora les daba a todos por igual. Sin embargo, ellos lo veían de otra manera. Usted mencionaba al inicio la palabra tolerancia. ¿Eso qué implica o qué significa? Que en este entorno hay probablemente agresiones físicas, agresiones psicológicas, pero se deja transcurrir el tiempo, se deja pasar. Llegado un momento, recién se da a conocer. Esto puede ser el caso de esta familia, el caso de Cristian Cueva, porque uno empieza a analizar de cuándo es este video, es de febrero de este año. Entonces ha transcurrido varios meses, con una serie de hechos de escándalo, ¿no? Entonces, o sea, como se dice, ¿cuál ha podido ser el detonante de esta relación para ya salir a la opinión pública? Claro, en este caso se puede ver cómo es que la mujer no tomaba la decisión de ya denunciar, y esto puede verse a muchos factores, ¿no? Dentro de estos te hablaba una de las causas, que es la sociedad machista en donde vivimos, en donde además de que se transmite estos mensajes de generación en generación, puede darse el caso de que ella también ha escuchado o ha vivido situaciones en donde ha visto mucho machismo de por medio, una familia machista, ¿no? La generación en donde ha crecido en su entorno familiar, que no se sabe exactamente cuál es, pero puede haber visto muy de cerca este machismo latente, ¿no? Los mensajes que recibía también de la familia de su expareja, ¿no? De sus suegros, etcétera, en donde ella también sentía ese machismo de por medio, y tal vez pensamientos acá de que tiene que aguantar, que tiene que tolerar, que incluso acá muchas veces lo que sea o se ve es que estos agresores se encargan de adoctrinar a la víctima de tal manera que crean que son responsables de lo que les está sucediendo. Es decir, hacerlas sentir culpables, ¿no? Entonces generan ese sentimiento de culpabilidad, de darles la responsabilidad a la persona de que merece tal castigo, de que merece tal golpe, merece tal humillación. Entonces ellas aguantan, toleran. Hay un sometimiento. Exacto. Hay un sometimiento de la víctima porque siente que es responsable de lo que pasa, porque siente que es culpable finalmente, porque de pronto él se encargó de adoctrinarla, y esto es como una estrategia que utilizan ya porque saben muy bien con quién lo van a hacer. Ahora, ¿cuándo una pareja puede estar soportando escándalo tras escándalo? O que la opinión pública le ponga los reflectores permanentemente y da la apariencia que marcha bien todo, pero en el fondo sí es consciente que hay un problema de fondo.
Mira, y esta palabrita que has utilizado, la apariencia, que es muy frecuente y sobre todo en situaciones de niveles socioeconómicos medios y altos, ¿no? En donde la apariencia acá O sea, cobra aparecen en un reuniones factor muy sociales, importante. aparecen en la foto, aparecen en un viaje, aparecen en un restaurante, aparecen de compras, y todo da la impresión que lo que en algún momento pudo haberlos afectado ya lo pasan por alto, pero en el fondo no es así. Claro, o sea, la realidad es una, pero aparentemente muestran otra, ¿no? O sea, muestran pues a través de fotos que están aparentemente una familia feliz, cosa ¿Ya? que no es, ¿no? Entonces muchas veces también está, como te decía, estas costumbres familiares, el qué dirán, qué vergüenza, ¿no? Está de por medio el apellido, el entorno, ¿no? ¿Qué van a decir las amistades? Entonces, siempre hay ese tema de guardar las apariencias, ¿no? La experiencia que he tenido también atendiendo casos, he visto cómo es que justamente hablo de las situaciones que se dan ¿Ya? de violencia en niveles socioeconómicos medios y altos, en donde hay más este sentir de guardar las apariencias, que es más doloroso acá justamente el impacto psicológico, porque es callar, es aguantar por el tema de qué van a decir los demás. Y ese mensaje es el que aprenden también los niños en las familias, porque si vivimos en una sociedad machista es porque se sigue transmitiendo de generación en generación. Y es lo que empecé diciendo justamente al inicio con este ejemplo que he visto muchas veces en los mensajes de los niños en los colegios, ¿no? Que se puede prevenir desde esta importante etapa de la vida. Ahora, otra de las causas también es la falta de darle prioridad a la situación de salud mental. Porque definitivamente se ve que en estos perfiles de agresores hay un tema también de por medio de rasgos característicos de su personalidad, ¿no? Entonces estamos hablando de características de personalidades narcisistas, psicópatas, disociales, en donde Y que no ahí se admite, en muchos casos no se admite eso, o sea, no se quiere aceptar eso. en muchos casos las personas no aceptan eso, no se dan cuenta que tienen eso, pero finalmente se ve que necesitan una ayuda psicológica con urgencia. Y acá es también pensar en las familias, porque si una persona está afectada en este tema, pues el entorno también. Entonces acá hay que ver que también los niños están sufriendo, ¿no? La víctima, el agresor sigue engañado y sigue haciendo daño. Entonces es necesario que acuda a un tratamiento psicológico. Y muchas veces el caso se ve que los hombres usualmente o los agresores no se dan cuenta y no quieren tener esta atención psicológica. Entonces acá existe también estos pensamientos en muchos casos se ha visto en las mujeres, en donde piensan que va a cambiar, ¿no? Está el ofrecimiento siempre de que, y esa posibilidad de la esperanza de que esto va a cambiar, de que no va a volver a suceder, de que ya aprendí, que te lo prometo, y no es así. Si no hay una verdadera situación en donde ya se ve a la persona que está atendiéndose psicológicamente, que está acudiendo a una terapia psicológica, y pensar también de que esto no cambia así tan rápido, ¿no? Es un proceso largo que puede darse incluso años, estoy hablando de 1 año, 2 años. Y mientras tanto, no se puede exponer a que algo mayor pueda suceder, como ya se han visto Ahora, tantos miramos casos de a la pareja, feminicidio. miremos a los hijos. ¿Cómo los afecta? Definitivamente psicológicamente, ¿no? Ahí se ven características de ansiedad que puedan estar mostrando los niños, también características de depresión, ¿no? Los podemos ver a veces tristes, agresivos también, el sentimiento de culpabilidad que también se transmite, porque hay algo que es muy importante, es que las emociones se transmiten. Si la persona está ansiosa, preocupada, va a transmitir eso, ¿no? Si tenemos a la mamá que se está sintiéndose culpable por lo que el padre le hace sentir, también se va a transmitir eso en los niños, ¿no? El hecho de que los chicos reciban estos mensajes contradictorios de la mamá por un lado y del papá por el otro lado, también genera que ellos mismos tengan estas dudas de no saber qué hacer. Entonces es importante acá pensar en la familia. Ahora, la presión de la opinión pública, ¿cómo se recibe en esta situación de crisis? Definitivamente, acá vemos que justamente la familia está en crisis.
Sí, la familia, que es el núcleo de la sociedad, está en crisis. Y es una crisis psicológica que antes de la pandemia ya se veía, y con la pandemia aumentaron los casos de ansiedad, estrés, depresión y también los casos de violencia familiar. Entonces vemos cómo esta situación está pues acrecentándose cada vez más. Y el hecho de que haya pasado tanto tiempo de apariencia y de silencio nos está mostrando que esta familia que le ha ocurrido esta situación y que está saliendo ya al público, ¿no? Todos lo estamos viendo, pues tantos casos que hay y que no lo dicen, ¿no? Tantos casos que están reprimiendo estas emociones, tantos casos de familias que están viviendo tensiones y que no se están atendiendo como debe ser. ¿Y hasta cuándo una persona puede reprimir eso? Puede, como se dice, mantener toda esa carga que ha tenido, esa presión, agresión. Claro, eso también va a depender de varios factores. Por eso es que hay situaciones de feminicidio, porque hay situaciones en donde siguen tolerando, siguen aguantando, siguen soportando este maltrato, esta violencia que lleva pues a la muerte de muchas víctimas. Entonces, hay casos en donde felizmente pueden contar ya sea con el apoyo de alguna persona que los oriente, que los aconseje, que los anime y que pueda estar ahí en ese momento, y que es importante que sientan ese soporte emocional, porque si no, si se sienten solas, hay mucho mayor riesgo. Y acá es importante pensar justamente en esta empatía que la sociedad debe de brindar en este tipo de casos, ¿no? En estas personas que están de alguna manera sufriendo, y que hay casos en donde hasta piden ayuda y no se las escucha, no se las atiende. Entonces, aquí necesitamos una sociedad en donde también se desarrolle más esta empatía, esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás. En el caso de un futbolista, en el caso particular de este señor Cueva, que en un momento está ubicado en medio de aplausos y ahora pasa a la otra vereda, ¿no? Donde ya la crítica es constante, donde es muy severa con su persona, donde lo condenan, etc., ¿no? Entonces, si no está preparado emocionalmente, ¿qué ocurre? Exactamente. Es que esta persona definitivamente necesita un apoyo psicológico y tiene que reconocerlo y tiene que aceptar y tiene que ser responsable con ello y asistir a terapia psicológica. O sea, tiene que darse cuenta que ha llegado a este extremo de llevar a su familia pues a esta situación. Y acá no solamente pensar en él mismo, sino también en su pareja, en sus hijos, que están creciendo con un modelo insano. Y como decía hace rato, esta cultura machista que se sigue transmitiendo de generación en generación, y es lo que ven los niños, lo que aprenden. Entonces acá es importante, no solamente él, la familia. Todos tienen que recibir esa atención psicológica importante. Y en estos casos, le hago una pregunta media complicada. ¿Es posible alguna reconciliación o ya es difícil ya? En estos casos es sumamente complejo, ¿no? Además de la situación de la violencia física, es la violencia psicológica. Esta violencia que no se ve y que deja una huella en la vida, en la personalidad. Es esta violencia la más fuerte, diría, porque es la violencia que cala en la vida de la persona, que cala hasta en el alma, en donde muchas veces la víctima se ha ya enfrentado a situaciones en donde esta pareja se ha encargado de hacerla sentir tan mal que piense y sienta que merezca eso, ¿no? Y no solamente ella, sino también su familia, como decía, sus hijos, que están siempre observando. Los niños se dan cuenta, no solamente si observan un golpe o no, se dan cuenta cómo se miraron, si la mamá dijo algo, si le respondió, el tono de voz, las miradas, ese tipo de comunicación no verbal que es la más fuerte. Nos limitamos a ver a dos personas, ¿no?, que están en un conflicto y todo este tema, pero también el entorno, los hijos y también los padres de la propia pareja, la familia de la propia pareja, ¿no? Exacto, toda la familia, ¿no? Sí. Que a la larga también es como cuando vemos situaciones de bullying, ¿no? Y decimos los que observan también son cómplices, también las familias, ¿no? Las familias que están observando, que se dan cuenta, que saben que está pasando algo, pero que no hacen nada, también son cómplices de esta violencia.
¿no? Porque en vez de ayudar a estas personas que están sufriendo, pues son indiferentes y no hacen nada. Y eso también es violencia. Y los niños también aprenden. Los niños merecen respeto. Los niños merecen aprender lo bueno. Entonces hay que enseñarles que sí hay posibilidad de solucionar, que sí hay personas en quien confiar. Eso es importante para ellos y para su autoestima. Y ambos requieren una terapia. Que están tan mermadas. Ambos requieren terapia. Definitivamente. Uno por la agresión y el otro ser el agresor. Sí, definitivamente, y vuelvo a decir, también los niños merecen esta atención psicológica porque es importante reconocer que su autoestima puede estar muy afectada. El ver a los papás en estas discusiones es también una frustración grande para los niños. Y tienen que saber también acá los padres, que son padres de niños que merecen el amor de ambos, por más de que estén separados, por más de que existan casos de padres divorciados, es importante la comunicación entre los padres por el bien de sus hijos, porque ellos merecen sentir que ambos están de acuerdo, que ambos les están dando lo mejor y el mejor ejemplo. Y justamente el ejemplo tiene que ser basado en esa confianza que les puedan transmitir y saber que sus padres tienen esa comunicación, los ayudan a sentirse más seguros y a tener un mejor nivel de autoestima. Licenciada Consuelo Napaico, como siempre muy reconocido por aceptar la invitación, en realidad se requieren estas reflexiones, ¿no? En momentos tan complejos, tan duros, sobre todo que afectan al núcleo familiar, al entorno familiar, ¿no? Y no solamente son esas dos personas, sino también a la familia en su conjunto. Claro que sí, definitivamente. Acá hay que pensar que el núcleo de la sociedad es la familia está en crisis y merece esa atención de vida. Ahora, otra de las causas importantes que hay que reconocer es la falta de empoderamiento femenino sobre todo. ¿Y por qué femenino? Definitivamente, tanto la mujer como el hombre tienen que ser empoderados. Pero pasa que en nuestra sociedad, como en un inicio decía, es machista, necesitamos más mujeres empoderadas que sientan, que sepan cuáles son sus derechos, que sepan defenderse también y que puedan decir a tiempo lo que está sucediendo, que se hagan respetar. Sabemos que estamos también en una situación en donde muchas mujeres sienten falta de protección por parte del Estado, y eso también es una realidad, y eso es un motivo del por qué muchas veces hay mujeres que se demoran en hacer denuncias, que se demoran en expresar lo que está pasando por el temor a lo que pueda pasar también. Sobre todo, y esto más en situaciones en donde no hay medios económicos de por medio, porque muchas veces sí se necesita para una denuncia, se necesita también una abogada, un abogado, y esto da mayor seguridad también. Pero si no hay este factor económico para poder pagar los abogados que se requieren y todo este trámite, también genera inseguridad en la mujer. Entonces acá también es importante lo que pueda estar transmitiendo, sobre todo, por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer, a quien ya también le hago un llamado desde acá. Le he solicitado la comunicación, le he pedido de diferentes maneras comunicarme con ella. Espero que tenga a bien esta solicitud de comunicarme con la ministra de la Mujer actual, que sería bastante importante. Licenciada Consuelo Napaico, muy reconocido por aceptar esta invitación en RCR, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias también, y esperemos pues que tomemos conciencia en nuestra sociedad de esta empatía que es tan importante transmitirla, enseñarle a los niños que crezcan con estos valores, sobre todo saber que para tener autoestima y empatía necesitamos el reconocer el valor propio y también el valor de los demás, y de esa manera poder trabajar justamente esa capacidad de poder sentir lo que sienten los demás y poder ayudarnos y ser un país más unido. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.